Un solo fotón de luz. Una partícula tan diminuta que roza el límite absoluto de la existencia. Y que podría ser la llave maestra para medir los secretos más profundos y oscuros de nuestro universo. Damos una cálida bienvenida a quienes nos escuchan hoy. Y a todas las mentes curiosas que nos acompañan en esta nueva inmersión profunda. Nuestra misión en la exploración de hoy es adentrarnos en uno de los rincones más complejos y, la verdad, más intrigantes de la física cuántica. Totalmente. Tenemos sobre la mesa una investigación teórica que llega desde el repositorio Archive. Está liderada por Shuai Wang y su equipo. Y bueno, el título ya asusta un poco. Un poco bastante. Se titula Interferometría cuántica a través de un estado coherente mezclado con un estado de vacío comprimido con fotones añadidos. Casi nada. Hay que coger aire para leerlo entero. Desde luego. La idea hoy es descodificar este documento técnico que es densísimo. Queremos entender cómo la manipulación quirúrgica de una sola partícula de luz altera las matemáticas de la precisión humana. Eso es. Y sobre todo, quiero que seamos críticos. Vamos a debatir si estamos ante, no sé, una simple jerga de laboratorio para que los físicos publiquen artículos, o si es verdaderamente el futuro de la tecnología. Yo estoy convencido de que es lo segundo. Pero a ver a qué conclusión llegamos. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender de qué habla el estudio, primero hay que visualizar la herramienta de la que parten, un interferómetro de Mach-Zehnder, o MCI por sus siglas en inglés. Exacto, esa es la base de todo. Imaginemos una autopista, una que se divide en dos caminos distintos y, kilómetros más adelante, vuelve a unirse en un solo carril. Perfecto. Si enviamos dos coches idénticos por cada camino, a la misma velocidad, deberían llegar al punto de encuentro exactamente a la vez. Matemáticamente a la vez. Pero si hay el más mínimo bache, o una ráfaga de viento, o una leve desviación en uno de los caminos, un coche llegará a una fracción de milisegundo antes que el otro. Y esa pequeñísima diferencia, al encontrarse, esa interferencia, es lo que nos revela información increíblemente precisa sobre lo que ha ocurrido en ese camino alterado. Claro, pero en el mundo cuántico no usamos coches, usamos luz. Y aquí es donde empieza mi escepticismo inicial con este documento. A ver, ¿realmente necesitamos medir baches cuánticos con tanta precisión? Suena a un ejercicio de salón. Puede sonar abstracto al principio, sobre todo cuando el texto empieza a bombardear a quien lo lee con términos como el límite de ruido cuántico estándar y cosas así. Ya es que abruma. Pero si conectamos esto con el panorama general, no estamos hablando de abstracciones vacías. Fíjate, esta precisión es la columna vertebral de la tecnología de vanguardia. Por ejemplo, Pensemos en los detectores de ondas gravitacionales, como el famoso observatorio LIGO. Estas instalaciones gigantescas captan las colisiones de agujeros negros que ocurrieron hace millones de años luz. ¡madre mía! ¿Y cómo lo hacen? Básicamente usando esta autopista de luz que decías. Miden variaciones espaciales en los túneles que son miles de veces más pequeñas que un solo protón. O sea que si pasa un camión cerca del observatorio o hay un microseísmo, el láser se perturba. Exactamente. El ruido del entorno lo afecta todo. O pensemos en los sistemas GPS ultra precisos, de los que dependen desde la navegación aérea hasta la sincronización de las transacciones financieras globales. Claro, la bolsa depende de eso. Toda esa infraestructura depende de la precisión con la que podemos medir esas minúsculas desviaciones en el camino de la luz. Históricamente, y el documento hace un buen repaso de esto, citando a pioneros como Caves en 1981, en estos interferómetros se inyectaba luz coherente normal. Es como encender un puntero láser estándar y dispararlo por la autopista. Tal cual. Pero había un problema. Se topaban constantemente con un muro invisible. El muro del límite de ruido cuántico estándar, ¿no? Ese mismo. Por lo que entiendo del texto, la física clásica dicta que cuanta más luz pones, mejor mides. Si envías 1 millón de coches por la autopista, tienes una estadística más clara de los baches. Pero hay un tope. Hay un tope porque la luz en el fondo está hecha de fotones individuales, y eso genera un ruido inherente. Es como el sonido de la lluvia al caer sobre un tejado. Vale. Caves descubrió que si en el otro carril de entrada de la autopista se introducía una luz muy especial, lo que en física llaman un estado de vacío comprimido, se podía romper ese límite clásico. Comprimir el vacío suena a magia. Suena a magia. Sí, pero es básicamente manipular la incertidumbre cuántica para que el ruido moleste menos en la variable que queremos medir. Al hacer esto, los científicos podían acercarse al límite de Heisenberg. Que es la frontera absoluta. Literalmente.
la frontera absoluta de precisión permitida por las leyes del universo. Y ahí es exactamente donde surge mi mayor crítica al propósito de todo este documento de Wang y su equipo. A ver, dispara. Si uno lee el contexto que ellos mismos proporcionan, mencionan a dos investigadores, Lang y Caves, que en 2013 ya abordaron esta gran pregunta. Sí, el famoso artículo de 2013. Se plantearon lo siguiente: si tenemos luz normal entrando por un lado, ¿cuál es la mejor luz posible para inyectar por el otro y conseguir la máxima sensibilidad? Y encontraron la respuesta. Bueno, encontraron una respuesta. Demostraron matemáticamente que el mejor estado es el estado de vacío comprimido original, este estado clásico del que hablamos. Entonces mi pregunta es obligada: ¿para qué necesitamos este nuevo estudio? Ya veo por dónde vas. Es que, ¿por qué estamos analizando decenas de páginas llenas de integrales si la física ya resolvió este debate hace más de una década? Esto parece el clásico caso de rizar el rizo por publicar algo nuevo. A simple vista podría parecerlo, te lo concedo, pero la respuesta reside en un matiz que a menudo se ignora en la teoría pura, pero que lo es todo en la práctica. ¿Qué matiz? El equipo de Shuai Wan señala que Lang y Caves llegaron a esa conclusión triunfal asumiendo una condición utópica. Asumieron que el cambio de fase que se intenta medir, Ese bache en la autopista. exacto ese bache, asumieron que es exactamente igual a cero. Ah, Matemáticamente, en el límite absoluto donde nada perturba el sistema, y la fase es un cero perfecto, el estado clásico es el rey indiscutible. Pero en el mundo real, los espejos del LIGO vibran. claro. Los sensores espaciales sufren fluctuaciones térmicas. Las mediciones jamás, en ningún laboratorio de la Tierra, parten de un cero absoluto perfecto. Vale, siempre hay una ligera desviación. El ruido del mundo real entra en juego de forma inevitable. Eso es. La pregunta central que justifica este nuevo estudio es ¿qué sucede cuando esa fase se desvía, aunque sea de forma microscópica, de ese cero ideal? ¿Si sigue siendo el rey de la pista? Exactamente. Sigue siendo ese estado clásico el rey cuando el entorno es ruidoso y la luz transporta mucha energía. Entendido el problema. Para solucionarlo, o al menos para intentarlo, los autores nos presentan a dos nuevos contendientes para inyectar en nuestra autopista. Y aquí pasamos de la física teórica a lo que suena a película de ciencia ficción. Es que la óptica cuántica tiene mucho de ciencia ficción. Por un lado, tenemos el estado de vacío comprimido con fotones añadidos. Y por el otro, el estado con fotones restados. Los dos grandes protagonistas. Proponen coger esa luz cuántica especial y, literalmente, sumarle o restarle partículas individuales antes de meterla en el interferómetro. Pero, al analizar la física detrás de esto, hay algo que resulta profundamente ilógico. Lo fascinante aquí es que nos damos de bruces con una de las rarezas más maravillosas de la mecánica cuántica. El documento hace referencia a un equipo de investigación liderado por Stephen en 2018 para explicar esto. Sí, leí esa parte y me dejó perpleja. La lógica humana nos dicta que si tienes una caja con 10 manzanas y quitas una, te quedan 9. Tienes menos manzanas, menos masa, menos energía. Lógico. Pero en óptica cuántica, el estado de vacío comprimido tiene una naturaleza estadística muy peculiar, lo que llaman una distribución superpoisoniana. Espera, frena un momento, porque aquí es donde a la intuición le explota la cabeza. Según las ecuaciones del texto, aplicar la operación matemática para restar un fotón de este estado, ¿Sí? en realidad termina aumentando la energía general y el número promedio de fotones del sistema resultante. Es un dolor de cabeza para el sentido común, lo sé. Es como si echo a un invitado de mi fiesta en casa, cierro la puerta y de repente me doy cuenta de que hay 3 personas más bailando en el salón. Es una analogía muy gráfica y muy acertada. Parece una especie de fraude fiscal a nivel cuántico. Totalmente. Ocurre porque al intentar restar el fotón, la operación altera las probabilidades subyacentes de todo el sistema cuántico. Lo empuja hacia estados de mayor energía. Las matemáticas no mienten, aunque nos parezca absurdo. ¡Qué locura! Ahora bien, el documento compara qué método es más eficiente. Porque recordemos el objetivo. Para medir mejor necesitamos que el sistema tenga más energía, más fotones rebotando en los espejos. Claro, para que la señal sea más fuerte. Los autores analizan los datos gráficos. Demuestran que, partiendo de un mismo nivel de compresión inicial, digamos un parámetro R de 0,9, añadir fotones a propósito genera un aumento masivo en el número promedio de partículas. Mucho más que restarlos. Le da 1000 vueltas a la opción de restarlos. Queda clarísimo en la figura 1 que sumar fotones infla la energía del sistema de manera mucho más eficiente.
Y aquí es donde mi escepticismo vuelve a la carga. Te estaba esperando. Todo este debate sobre sumar fotones y restar fotones, analizando el aumento de energía, suena precioso en el papel, queda genial en una gráfica, pero seamos muy críticos con la viabilidad de todo esto. A ver, ¿Acaso los científicos van por el laboratorio con unas pinzas cuánticas minúsculas atrapando partículas de luz al vuelo y metiéndolas en un láser? Todo este modelo asume que podemos esculpir la luz como si fuera plastilina. Suena a un ejercicio puramente matemático que no puede salir de un ordenador. el escepticismo está más que justificado. Manipular la luz a este nivel individual parece magia, pero el documento se ancla fuertemente en la realidad empírica. ¿De verdad se puede hacer? Los autores trazan la historia de esto para demostrar que no es ciencia ficción. Ya en 1991, Agarwal y Tará teorizaron sobre la posibilidad de añadir fotones, y lo que es definitivo, mencionan que un físico llamado Sabata y su equipo lograron hacer esto experimentalmente en el año 2004. En 2004. O sea, llevamos 20 años sumando fotones a mano, por así decirlo. Así es, llevamos 2 décadas haciéndolo. Utilizaron cristales especiales y láseres sincronizados con una precisión demencial para lograr añadir con éxito y de forma comprobable un solo fotón a un rayo de luz. Me deja sin palabras. Por lo tanto, no es teoría vacía, es ingeniería cuántica del más alto nivel que es una realidad diaria en los laboratorios modernos. Y justificar este esfuerzo de ingeniería es vital, porque como demuestra el estudio, engordar el rayo de luz con esta técnica multiplica exponencialmente la sensibilidad de nuestros sensores. De acuerdo, te compro la idea. Acepto que pueden construir estos estados de luz híbridos en un laboratorio real. Bien, un paso adelante. Pero el siguiente gran obstáculo es cómo extraen la información. Porque la luz entra en el interferómetro, viaja por los dos caminos, choca, interfiere y sale. Sí, el proceso de medición. Y aquí el documento dedica un espacio enorme a un método llamado detección de paridad. Sin entrar en el fango de las fórmulas complejas, ¿cómo podemos visualizar esto en el mundo real? La detección de paridad es, irónicamente, de una simplicidad matemática brutal, pero esconde un poder analítico inmenso. Imaginemos que queremos contar cuántas personas han asistido a un estadio de fútbol gigantesco. ¿Vale? Un estadio lleno. En lugar de contar a los espectadores uno por uno en las gradas, lo cual sería un proceso lentísimo y sujeto a errores por el movimiento de la multitud, Sería imposible. aplicamos un método binario en los tornos de salida. Solo nos fijamos en cómo salen. Exacto. Solo nos interesa una única pieza de información al final del túnel, si el número total de fotones que impactan en nuestro detector es par o impar. ¡Qué curioso! Es como observar si, al agrupar a todos los asistentes del estadio, de 2 en 2 a la salida, sobra una persona sola o no. Este simple acto binario de medir la paridad extra extrae absolutamente toda la información útil sobre el bache que sufrieron los fotones dentro del interferómetro. Y aquí es donde los autores utilizan este estadio cuántico para llegar a su conclusión. Usan una técnica llamada propagación de errores para analizar la incertidumbre. O sea, qué tan borrosa es la medida. Correcto, la incertidumbre de fase. Pero atención, porque al revisar las ecuaciones para luz con pocos fotones, los autores concluyen lo mismo que los estudios de hace una década. Aquí viene tu ataque, lo veo venir. Claro, si el cambio de fase es perfectamente cero, las ecuaciones demuestran que el estado clásico, sin modificar, sigue obteniendo el mejor resultado. Sigue siendo el rey. Es cierto, matemáticamente en el cero perfecto gana el clásico. Vuelvo a mi ataque entonces. Si el método antiguo de 2013 gana en la línea de salida del cero perfecto, porque este equipo dedica su vida a probar el estado de fotones añadidos, ¿no acaba siendo esto una derrota disfrazada de innovación? Ese es exactamente el giro dramático de la investigación. Para entenderlo hay que ir a las figuras 3 y 4 del estudio. Si uno mira el origen de coordenadas, donde la fase es 0, el estado clásico antiguo gana. Tienes toda la razón. Ajá. Pero como decíamos antes, el universo real tiembla, vibra y tiene ruido térmico. La desviación nunca es 0. En el estudio, aplican una desviación minúscula en la simulación, digamos una fase de 0,015 radianes. Una perturbación microscópica. ¿Y qué le pasa al viejo y confiable estado clásico en ese instante? Por lo que vi en las gráficas de la figura 6, se desmorona. Se desmorona estrepitosamente. La incertidumbre se dispara en las gráficas. Su sensibilidad colapsa ante la más mínima brisa del mundo real.
Y es en este escenario ruidoso donde el estado de fotones añadidos brilla. Gana por goleada. En ese escenario de desviación real, el estado con fotones añadidos emerge como el absoluto ganador. Aplasta en rendimiento tanto al estado clásico como a la versión de fotones restados. Increíble. Las curvas muestran que la incertidumbre de fase del estado con fotones añadidos se mantiene estable como una roca, se acerca muchísimo al límite de Heisenberg, al límite del universo, incluso cuando hay ruido. Esto significa que al añadir fotones hemos creado un estado cuántico que no solo es sensible, sino increíblemente robusto. Claro, y si lo conectamos de nuevo con LIGO, significa que si usamos esta luz con fotones añadidos, el observatorio no se volvería loco. Exacto. No perdería datos cruciales de un agujero negro lejano solo porque un tractor pasó a 2 kilómetros de distancia. La medición aguanta el tipo. Esa es exactamente la implicación práctica. Es la diferencia entre un sensor de laboratorio que solo funciona en el vacío absoluto y una tecnología que puede desplegarse en satélites o infraestructuras reales. Entendido. Tenemos una victoria práctica indudable para el estado de fotones añadidos en condiciones realistas. Pero claro, a los físicos teóricos no les basta con mirar una línea bonita en una gráfica. Jamás les basta. En el último tercio del documento, se lanzan a una demostración matemática feroz usando el límite de Kramer-Rao y la información de Fisher cuántica. Para quienes nos escuchan y no tienen un doctorado en matemáticas, ¿por qué necesitan este último despliegue? Es una buena pregunta. ¿Por qué no basta con las gráficas que ya demuestran que el nuevo estado es mejor? Porque en ciencia, una gráfica solo te dice cómo se comporta el sistema bajo los parámetros específicos que tú has introducido en el ordenador. Es una pista, no una ley. Claro. La física exige pruebas absolutas y universales. Hay que demostrar matemáticamente que se ha tocado el techo de la naturaleza, que no existe ni existirá ningún otro método o estado extraño en el futuro que pueda medir mejor. A ver si me aclaro. Es como demostrar que no solo has ganado la carrera de los 100 metros lisos frente a otros competidores, sino que has alcanzado el límite absoluto de velocidad que permite la biología humana, demostrando que es anatómicamente imposible ir más rápido. Me quedo con esa analogía. Es perfecta. El límite de Kramer-Rao es precisamente ese límite anatómico, pero de la estadística y la medición humana. Representa la varianza mínima, el error más pequeño que cualquier sistema de medición imparcial puede alcanzar por leyes físicas. ¿El límite de lo que podemos conocer? Eso es. Y para probar que su estado toca este techo, los autores calculan la información de Fisher cuántica, usando operadores de momento angular y representaciones matemáticas muy complejas. Información de Fisher, que suena a algo relacionado con pescar datos. No vas mal desencaminado, fíjate. La información de Fisher mide, conceptualmente, la cantidad de pistas útiles que esconde la luz sobre ese pequeño bache que intentamos medir. Pistas útiles, vale. Es como la resolución de una cámara digital. A mayor información de Fisher, más megapíxeles tienes para ver el detalle minúsculo. Qué buena forma de verlo. Los autores logran demostrar analíticamente para números pequeños y numéricamente para números grandes que usar luz con fotones añadidos y observarla viendo si es par o impar no es simplemente una buena idea. Sino que es la definitiva. Demuestran que es el método óptimo absoluto. Satura el límite de Kramer-Rao. Han cartografiado matemáticamente la frontera misma de la precisión cuántica permitida por las leyes del universo. Es asombroso cómo un documento técnico, que a primera vista parece una sopa impenetrable de letras griegas, esconde en realidad las instrucciones para expandir los límites de nuestra percepción. Es la belleza de la física teórica, cuando se encuentra con la aplicada. Totalmente. Para consolidar todo este torrente de información técnica y bajarlo a la Tierra, vamos a repasar juntos los aprendizajes fundamentales que nos deja esta exploración. Me parece estupendo. En primer lugar, hemos visto que medir la realidad con precisión cuántica no consiste en encender una bombilla más grande. Requiere manipular la luz interviniendo partícula por partícula, sumando o restando elementos en el vacío. Y en segundo lugar, se ha demostrado de forma contraintuitiva, pero respaldada por experimentos reales, que añadir fotones a un sistema cuántico complejo incrementa su energía total de manera muchísimo más eficiente que restarlos, desafiando por completo nuestro sentido común matemático. Tercer punto, y esta es la resolución al gran debate del estudio. Aunque la teoría clásica decía que el vacío comprimido normal era perfecto para condiciones ideales de ruido cero,
Este estudio rompe ese paradigma para el mundo real. Así es. Demuestra que, para cualquier medición realista en satélites o detectores de ondas gravitacionales, el estado con fotones añadidos es inmensamente superior, porque soporta la imperfección y roza la sensibilidad máxima. Por último, hemos aprendido que el simple acto binario de observar a la salida si los fotones resultantes son pares o impares nos permite extraer absolutamente toda la información necesaria. Nos permite alcanzar la máxima precisión permitida por el límite de Kramer-Rao. Una síntesis perfecta. Si me permites, esto plantea una cuestión importante. Una reflexión que va más allá de los láseres y los espejos que hemos analizado hoy. Adelante. Si el simple hecho de orquestar la adición de una sola partícula de luz altera tan drásticamente el límite fundamental de lo que podemos percibir, ¿qué sucederá el día de mañana? Buena pregunta. ¿Qué pasará cuando la ingeniería nos permita manipular sinfonías enteras de partículas a voluntad, sumando y tejiendo redes cuánticas masivas en tiempo real? Quizás ese sea el momento exacto en el que dejaremos de ser simples observadores pasivos del universo para convertirnos verdaderamente en los programadores de su tejido más íntimo. Menuda perspectiva para dejar resonando en la cabeza. Nos recuerda que cada investigación que parece puramente académica es una llave esperando abrir la siguiente puerta del cosmos. Agradecemos inmensamente a todas las personas que nos han acompañado en este denso pero fascinante viaje a las fronteras de la física cuántica. Ha sido un placer desgranarlo. Invitamos a las mentes curiosas de nuestra audiencia a seguir cuestionando la realidad que nos rodea y a recordar que, en ocasiones, entender los problemas más inmensos del universo requiere manipular la pieza más pequeña y solitaria del mismo. Hasta nuestro próximo encuentro explorando el conocimiento.